Que el problema de este país ya no es el paro, el problema de este país ahora mismo es la vivienda. Los jóvenes no se pueden emancipar. Y se ha cronificado, y el Banco de España está poniendo unas cifras que denotan que la pobreza juvenil, porque hablamos de pobreza juvenil en muchos jóvenes que no se pueden emancipar, que no pueden pagar la vivienda y que tiene consecuencias en un país en el que, mira, ayer leía otro dato, desde el 2014 han nacido 500.000 bebés menos en España. Eso es una burrada y va vinculado al acceso a la vivienda, digan lo que digan. A ver, yo entiendo que el gobierno respire con los datos macro, porque ni el gobierno ni la Unión Europea esperaban que fuéramos el país que más crece, que hay un buenísimo dato de crecimiento, lo dice el INE y el dato de ayer lo consolida, que el empleo está soportando muy bien las buenas cifras, pero claro, los sueldos bajos que decía Yolanda Díaz, de 1.500 y pico euros, que sí estamos a la cola de Europa en sueldo bajo y en productividad, y el problema del acceso a la vivienda, son tres realidades que hacen que lo tengas que celebrar, pero con mucha más prudencia. Pues antes de que lo que está claro es que el presidente no va al supermercado. Pues, no va al supermercado. Cándido, tú que eres amigo de... Déjame que Cándido y Antonio Omón antes tengan la verificación de datos, porque queremos saber si la economía va con un cohete o peca Sánchez de triunfalismo, y bueno, pues Lorena y Gonzalo nos los repasan. Venir de la London School of Economics. Por otro lado, el esfuerzo fiscal de la clase medias es brutal, se pongan como se pongan, brutal. Y finalmente, bueno, si se lo han puesto a huevo, pues es lógico que lo utilice, y más una persona que no sé si va en un cohete, pero va en Falcon y tal. España tiene un problema gordísimo con el tema de la digitalización. O España se digitaliza o no lo será. Y finalmente, en relación con el PP, pero si es que siempre les pasa lo mismo, porque la realidad es una y el relato de la realidad es otra, y en ese relato siempre gana a la izquierda, siempre. Pues venga, no, Pilar, y seguimos con la otra rápidamente. Es que hay problemas estructurales que efectivamente España tiene unas carencias de las que los políticos es mejor que no presuman, sobre todo porque cuando cogemos un constipado se paga caro, y más con tanto Producto Interior bruto puesto en el sector servicios, que eso hace también que tengamos pues, los sueldos más bajos, que, bueno, en fin, todos estos datos. Pero que la economía va bien y que al PP le cuesta hacer oposición es una evidencia. Recordar a Pablo Casado anunciando la recesión en la que iba a entrar a España. Y recuerdo también unas declaraciones muy significativas del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cuando se queja de que el Partido Popular no le hace ni una sola pregunta en el Congreso, en control parlamentario, en control de gobierno, sobre la economía española. Mucho tuit en redes, el Partido Popular, mucho quejarse, pero a la hora de la verdad, en el control de gobierno, Carlos Cuerpo, el puntal económico del Ejecutivo, está de brazos cruzados porque no le piden ninguna explicación. Y esto denota que efectivamente... No debe tener trabajo el ministro de Economía. Como para que el Partido Popular le pregunte en su labor de control al gobierno. A ver, sí, esto denota que la economía va bien y por eso no es una estrategia de para unos más que para otros. Pero va bien en lo macro. Efectivamente, cuando te vas a la bolsa de la compra, y esta semana vimos el dato de la inflación, sigue pesando mucho en las familias. Estoy mirando el PIB per cápita, que decía que nos teníamos que fijar en él, y es que es verdad que estamos en la cola de Europa. Pero nos pasan por delante muchísimos... Yo te puedo dar el dato. Claro. Entre 2019 y 2023, el PIB per cápita en España ha subido 3 décimas. En Europa el 2%. Sí, sí. Que esos son 7 veces más. Es que estamos, por lo tanto, por debajo... Sí. ¿El PIB per cápita? No. Y luego vas en cohete directo a la fachosfera. En la cesta de la... No. ¿Cómo? No, digo que vas en cohete directo a la fachosfera. Perdóname, esto que estamos viendo ahora es el crecimiento de la economía. Sería terrible. Todos los países se lo tendrían. Todos los países sí, pero se lo tienen fondos de la Unión Europea. Yo soy de las que cree que hay que aprovechar los fondos y el buen momento. Pero todos los países tienen fondos de la Unión Europea, no tantos como España. Evidentemente. Antonio, que no tienen todavía 150.000, 70.000. No han llegado, si no saben no han llegado. La verdad es que no sabe nadie cómo ha llegado. Se ha montado en las últimas horas el gobierno de coalición por un barco, el Borkum. Resulta que Sumar le puso la diana asegurando que llevaba armas para Israel y que no pisaría un puerto español. El gobierno lo desmintió, pero la presión ha sido tal que el carguero finalmente no ha atracado en el puerto de Cartagena, donde tenía previsto hacerlo esta misma mañana. Joaquín. A las 7 de la mañana estaba previsto que atracara aquí en este puerto de Cartagena el Borkum, pero finalmente no lo ha hecho. En relación con el tema, yo en este tipo de asuntos siempre estaría con el gobierno. El problema es cuando el gobierno tiene dos versiones, ¿no? Claro. Porque son temas de política internacional. Yo creo que lo que pone de manifiesto es que hay una parte del gobierno que va
que va a jugar como oposición en vez de como gobierno para perfilar, digamos, pues sus señas de identidad o sus proyectos políticos. Y ese va a ser, digamos, me temo uno de los contenidos de lo que reste de legislatura, y no me parece una buena noticia, francamente. Que se arrastra desde el principio, si es que tienen dos políticas contrapuestas, y por eso insiste tanto el gobierno en que la política exterior, política de defensa, la decide el gobierno y no la coalición de gobierno. Por eso Yolanda Díaz no puede viajar a Palestina aunque quiera, ¿no? Ha costado mucho, a mí por lo menos, reconstruir las dos versiones gubernamentales de dónde iban los barcos. Por tanto, a Óscar Puente, ayer, que estaba muy contundente cargando contra Podemos, en estos casos es mejor utilizar la transparencia y las buenas formas antes que arremeter, porque igual Podemos no se enteró, pero el resto tampoco. Luego, cuando salió Álvarez, ya aclaró que hay dos barcos. Uno, el que tiene licencia, que aseguráis que va a Ucrania, y lo que dice o la versión del gobierno es que es material del ejército para el ejército checo y que la carga va para en Eslovenia. Decide motu propio no parar en Cartagena por el lío que se ha montado y que se trasladará la carga por Praga. No hablan de Ucrania. Y el segundo barco, que Álvarez sí dice es el primer barco que hemos detectado con armamento a Israel, y va más allá. Es decir, en el futuro, cualquier barco con cargamento a Israel, este gobierno no le va a dejar parar en las costas españolas, porque además también se ha prohibido que se den nuevas licencias de armas. La versión del gobierno en esto está clara. Recordemos que la semana que viene igual va a Consejo de Ministros el reconocimiento del Estado palestino, que abunda en esta política de frenar el envío de armamento a Israel y a Oriente Próximo. Y que además Estados Unidos también está ralentizando, está intentando mandar menos armas. Eso lo decidió Biden la semana pasada. Pero, yo insisto, hace falta transparencia en estos casos, porque si no se acaban montando ruidos como este, en el que... Mira que es fácil que se llamen, ¿eh? Lo que tenemos... en momentos... Que Álvarez llame a Yolanda Díaz y diga, oye, no tocamos este tema que es delicado. En momentos de una guerra es muy difícil la transparencia. Es decir, no puede salir a Óscar Puente y decir, estos son armas que van a Ucrania. ¿Por qué? Porque es que estás poniendo en el objetivo ruso al barco. Hay quien dice que es a Ucrania, pero el gobierno no ha dicho eso. Lo que tenemos claro en nuestra visión, independientemente, es que este es un gobierno realmente que va al pairo, donde el presidente no tiene ninguna autoritas, no sé si potestas siquiera. Graciano, este es un gobierno muy europeísta, pero que tiene una coalición con una política exterior absolutamente las coaliciones contraria. se hacen de si se hace un puente en Villamarín de abajo o de arriba, pero no en asuntos capitales que afectan a los intereses del Estado. Y lo que está claro, lo apuntaba antes con el talento que le caracteriza a mi amigo Cándido Méndez. Gracias. Aquí hay dos temas. Están jugando, es decir, porque les pagamos a todos los ministros, les pagamos a todos, no para que hagan esto, sino que nos representen con decencia, dignidad y talento. El problema, Graciano, es entonces, que tenemos unas elecciones europeas. Bueno, es que estamos siempre con elecciones. Pero solo un comentario. Claro. Hemos comentado dos noticias. En las dos noticias hay posiciones distintas. Están a leche. Claro, es que lo que a mí me preocupa es eso. Hablando de la bronca dentro del propio gobierno. Dos noticias, dos posiciones. Bueno, vamos con Cataluña, que a día de hoy sigue ingobernable, pero empiezan a moverse piezas porque Salvador Illa y Carles Puigdemont han empezado ya a negociar discretamente, nos dicen, para conseguir esos apoyos de cara a la investidura. Y Junqueras también se mueve en el tablero, ¿eh? Se quita de en medio para no quemarse con la decisión de apoyar o no al gobierno de Illa, pero dice que volverá en noviembre. Y sobre esto, les quiero decir que en Esquerra va a ser la secretaria general Marta Rovira la que lleve el peso de las negociaciones y por tanto se trague ese sapo, de investir a ella para luego dejar el cargo en noviembre. ¿No había dimitido? No, es que los dos han hecho una dimisión en diferido, porque Marta Rovira aguanta hasta noviembre, hasta el Congreso de Esquerra, y lo que hace Junqueras es decir eso de me voy pero vuelvo con... Confianza para liderar esta nueva etapa y eso vamos a hacer. En mi caso yo creo que puedo tener los apoyos, los voy a trabajar. No tiene prisa Salvador Illa porque sabe que antes de las elecciones europeas no hay nada que hacer y va a dejar que esto vaya madurando. ¿Qué os parece la estrategia? Me parece que le tiene que dar oxígeno efectivamente a Esquerra Republicana para que se recomponga lo mejor que pueda internamente en las próximas semanas, porque Esquerra está en una situación muy difícil, no es la de Junts. Esquerra han puesto el Congreso en noviembre y hasta ahí no va a estar definida la cúpula, no tiene candidato. Oriol Junqueras no llegaría a disfrutar de la amnistía en el mes de octubre
lo sabe él y lo sabe el partido. Puigdemont sí puede ir encabezando la lista porque como se fugó no tiene esa inhabilitación, pero Junqueras no puede todo, ni siquiera, si lo piensas, ¿eh? Ni siquiera puede ir de número 1 simbólico. Claro, o sea, que el que ha cumplido condena no se pueda presentar y que Puigdemont, que se va de rosita, sí puede hacerlo en una repetición electoral. Ese es el drama de Esquerra Republicana, que no han conseguido sacar rédito, rentabilizar ni el gobierno de la Generalitat, ni la gobernabilidad en Madrid, ni el haber pasado por la cárcel, como ha pasado Junqueras durante 4 años y más de Esquerra Republicana. Entonces, lo último, tienen 20 diputados. Si van a elecciones, ¿quién les garantiza no caer? Claro. Esquerra en el año 2010 tenía 10 diputados. Es decir, sabe lo que es caer mucho más bajo electoralmente. Tiene un suelo, pues que no, el suelo de Esquerra no es sólido, con lo cual yo sí creo que el PSOE le dé tiempo para que pueda haber un gobierno, para madurar. Un gobierno en solitario y que Susana sería el tercerito de ella, sería el primer presidente, si lo consigue, de la Generalitat, sin nacionalistas, sin independentistas, no habría tripartito. Y entonces eso le permitiría a Pedro Sánchez colgarse la medalla de que hemos acabado con la mayoría independentista, pero es que además la amnistía ha servido, digamos, para desinflamar, que era mi pretensión. Mira, Susana. Sin duda ninguna, mira. Porque lo hemos hecho solos. En muchas ocasiones con la oposición destructiva que venimos sufriendo, con una posición absolutamente furibunda al respecto. Pero permítame que les diga que teníamos razón. Quienes hemos defendido desde el principio que la superación de conflictos pasados se hace apostando por el perdón y por la generosidad, por la convivencia y por el reencuentro entre catalanes y el resto de compatriotas españoles. Cándido, por alusiones. A ver si empiezas a creer un poquito en el perdón. Elecciones no está precisamente. Pues hoy es noticia en El País. 15 países están pidiendo deportar fuera de la Unión Europea a los migrantes que se rescatan en el mar. Y entre esos 15 países que han enviado una carta a la Comisión Europea están, bueno, pues Dinamarca, República Checa, Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía y Finlandia. Es el modelo Meloni. Es el modelo Meloni. A ver, la inmigración es el debate más divisivo de la Unión Europea. El pacto migratorio, que las ONGs lo denuncian porque es muy duro con los refugiados, y además es que realmente es mucho más duro que el anterior con los refugiados, lo que hace es llegar a un acuerdo de cara a una posible Europa que es la que se va a definir dentro de un mes cuando votemos, y que las políticas de ultraderecha pueden tener mucho más peso. Yo entiendo además que has despertado recelo que la empresa alemana, ya hablamos de empresas con nombres, BMW, Siemens, grandes con mucho empresas. Nombre, alerten del peligro de la ultraderecha, porque lo que están defendiendo son sus propios intereses. Claro. Una sociedad con ultraderecha... Trabajadores. Claro. Contratar trabajadores. Inmigrantes. Una sociedad menos crispada, con más seguridad, con menos odio, es una sociedad que hace que la economía vaya mejor. Esto es verdad que lo ha dicho Pedro Sánchez en Davos, lo ha dicho también en la COE. ¿Cómo no vamos a incorporar a la empresa al debate público cuando nos estamos jugando tanto en estas elecciones? Y cuando efectivamente muchos países van a pedir políticas más duras contra la inmigración, y se tontea además electoralmente de manera, yo creo que incluso irresponsable, y lo hemos visto en Cataluña, no hace falta recordar las palabras de Feijóo, con un debate que crispa mucho y que no se puede abordar. Pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo inmigración que inmigración ilegal. Y yo no estoy criminalizando. ¿Se utiliza eso, Antonio? No estoy criminalizando para despertar el pero piensa que el Popular aquí se ha sumado a la petición. Piensa que hay una 500.000 inmigrantes. La inmigración irregular, no ilegal, que es a la que se refería Feijóo. Pero pensad una cosa también, tenemos que ver la realidad. Es decir, y cuando se ven los sondeos de cómo iban las elecciones catalanas, aquellos medios de comunicación que sobre todo criticaron mucho a Feijóo por haber introducido en campaña el tema de la inmigración irregular... Entran en tu casa inmigrantes ilegales a ocuparte. Creció como la espuma el Partido Popular en Cataluña, Creció como la espuma el Partido Popular en Cataluña. Con ese giro que introdujo Feijóo. Por eso, toda esta gente que siempre le dice a Feijóo que se equivoca en campaña, como se le dijo cuando introdujo el tema, se equivocan ellos. Feijóo no se equivocó. Yo soy de los equivocados, por cierto. Yo soy de los equivocados. ¿Por qué? Hombre, por una razón evidente. Es que yo no coincido. Porque aquel mensaje electoral era para arrebatarle espacio electoral a Vox. Y Vox ha mantenido los 11 diputados. Yo tengo la opinión contraria. Que hay... Feijóo no se acercó a ese volumen de votantes, no se acercó lo suficiente. Yo creo que hubiera mejorado aún más si se hubiera ahorrado
a la Comisión Europea. Están, bueno, pues Dinamarca, República Checa, Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía y Finlandia. Es el modelo Meloni. Es el modelo Meloni. A ver, la inmigración es el debate más divisivo de la Unión Europea. El pacto migratorio, que las ONGs lo denuncian porque es muy duro con los refugiados, y además es que realmente es mucho más duro que el anterior con los refugiados, lo que hace es llegar a un acuerdo de cara a una posible Europa que es la que se va a definir dentro de un mes cuando votemos, y que las políticas de ultraderecha pueden tener mucho más peso. Yo entiendo además que has despertado recelo que la empresa alemana, ya hablamos de empresas con nombres, BMW, Siemens, grandes con mucho empresas. Nombre, alerten del peligro de la ultraderecha, porque lo que están defendiendo son sus propios intereses. Claro. Una sociedad con ultraderecha... Contratar trabajadores. Inmigrantes. Una sociedad menos crispada, con más seguridad, con menos odio, es una sociedad que hace que la economía vaya mejor. Esto es verdad que lo ha dicho Pedro Sánchez en Davos, lo ha dicho también en la COE. ¿Cómo no vamos a incorporar a la empresa al debate público cuando nos estamos jugando tanto en estas elecciones? Y cuando efectivamente muchos países van a pedir políticas más duras contra la inmigración, y se tontea además electoralmente de manera, yo creo que incluso irresponsable, y lo hemos visto en Cataluña, no hace falta recordar las palabras de Feijóo, con un debate que crispa mucho y que no se puede abordar. Pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo inmigración que inmigración ilegal. Y yo no estoy criminalizando. ¿Se utiliza eso, Antonio? No estoy criminalizando para despertar el pero piensa el Partido Popular aquí se ha sumado a la petición. Piensa que hay una 500.000 inmigrantes. La inmigración irregular, no ilegal, que es a la que se refería Feijóo. Pero pensad una cosa también, tenemos que ver la realidad. Es decir, y cuando se ven los sondeos de cómo iban las elecciones catalanas, aquellos medios de comunicación que sobre todo criticaron mucho a Feijóo por haber introducido en campaña el tema de la inmigración irregular, entran en tu casa inmigrantes ilegales a ocuparte. Creció como la espuma el Partido Popular en Cataluña, creció como la espuma el Partido Popular en Cataluña, con ese giro que introdujo Feijóo. Por eso, toda esta gente que siempre le dice a Feijóo que se equivoca en campaña, como se le dijo cuando introdujo el tema, se equivocan ellos. Feijóo no se equivocó. Yo soy de los equivocados, por cierto. Yo soy de los equivocados. ¿Por qué? Hombre, por una razón evidente. Es que yo no coincido. Porque más de acuerdo. Habrá que hacerlo ordenadamente. Y un planteamiento rápidamente responsable. Si el Partido Popular quiere hablar de la migración y de la ley de ocupación, y tiene su ley registrada además en el Senado con todo el derecho del mundo, tiene que ser responsable con las cifras. Porque cuando Feijóo dice en Cataluña el 45% de los allanamientos son en Cataluña, y acto seguido dice los inmigrantes ilegales entran en tus casas, ¿qué mensaje está lanzando? Cuando no existe el dato. No es cierto, no puede demostrarlo de ninguna manera. Primero, porque no hay datos sobre los migrantes ilegales entrando en ocupaciones. Tampoco se puede demostrar lo contrario. Pues entonces no lo digas. Claro, no lo digas. No lo digas porque estás mintiendo. El Partido Popular no es el problema, Pilar. Que no avalan los datos. El Partido Popular no es el problema porque está en la oposición. Es como eso de el problema es el gobierno. Vienen a violar mujeres. Es que está construyendo mensajes que solo despiertan el odio. No, es que siempre pones el enfoque en el partido de la oposición no manda, manda el gobierno. La presidenta de Navarra, Chivite, dice basta, y anuncia que restringe los comentarios de los lectores en sus publicaciones en redes. Asegura que no va a consentir que usen su nombre como altavoz para transmitir odio. No sé qué os parece esta iniciativa, la de silenciar los comentarios, porque, en fin, una ya no puede soportar que la sigan atacando. Pues muchos políticos han dejado de usar las redes, Susana, incluso muchos políticos acaban abandonando la política porque el discurso de odio es cada vez más fuerte, no solo en las redes sociales, luego se traslada a los mítines. Hay un caldo de cultivo en Europa y lo estamos viendo, no hace falta irnos al intento de magnicidio de esta semana, pues pero es muy difícil. Yo no conozco prácticamente a nadie que se va a abandonar. La política está porque quieres. En el caso de Eslovaquia, tengamos presente que la jefa de la oposición... Ha despertado recelo esta propuesta porque hay que escuchar las declaraciones que ha hecho Vox. Es la defensa de la familia como valor fundamental y básico, como un valor. No, la familia no es un valor. Hay que ayudar a las madres solteras para que puedan sacar adelante a sus hijos, y eso se hace con políticas públicas en España y en cualquier país europeo. Y hay que ayudar a las familias con rentas bajas o con rentas medias a que puedan sacar adelante a su familia. Pero insisto, no como un valor religioso como lo coloca Vox en el centro del debate. Y a mí, claro que me genera recelo las terapias que pueda dar Vox, pero si son el partido que quiere obligar a las mujeres a escuchar el latido del feto para ayudar a tomar una decisión sobre el aborto.
¿Cómo no va a generar recelos? Pero cada uno interpreta la familia como cree, depende también de sus creencias, y hay que respetarlo en ese sentido. Vox, evidentemente, que es un partido de mayoría católica, pues ve en la familia un valor. Eso no quiere decir que, evidentemente, una madre soltera que tiene hijos no sea una familia, es una familia de otro tipo. Bueno, pues, evidentemente es una familia. Hay que proteger unas y las otras. Permíteme un segundito. No para Vox. Venga, yo creo que aquí, en fin, se nos acumulan los temas. La familia sí es un valor cívico y decisivo en la conformación de una sociedad, como cada uno lo quiere entender, musulmán, religioso, o nada, o ateo. Y sobre todo lo que es importante en estos momentos en España es una posición de defensa de las libertades, de todas las libertades. Pues Feijóo toma la alternativa, ya que hablas de las libertades, y lo hace en las ventas. Y eso que no es muy aficionado, pero va a acudir a la plaza en defensa de la fiesta, como anunció ya la semana pasada, y el Senado, donde el PP, ya saben, tiene mayoría absoluta, va a impulsar un premio nacional de tauromaquia, equivalente al que ha eliminado el ministro Urtasun de Sumar. El objetivo es que se mantenga ese galardón mientras el gobierno no... No te vayas a 1905, Cándido. Eso pasa ahora. El Partido Socialista tiene tensiones internas en muchas comunidades autónomas, también de Madrid para abajo, que son más taurinas, porque hay parte del partido, incluso más jóvenes de las juventudes, que no son taurinos, que defienden los derechos animales, que entienden, y esto es un hecho objetivo, que hay tortura cuando se mata el toro, que el toro sufre, y tiene tensiones, y los ha tenido Extremadura y las tiene García Paje. Lo que pasa es que gana lo hegemónico, que es que tiene más votos, defender la tauromaquia. Pues, pero yo... más votos no. Aquí rapidísimamente. A nadie engaña que en el programa de Sumar hay una priorización de la defensa de los derechos de los animales. Y que lo llevaban en el programa y ha quitado un premio como un símbolo que tenía todo su derecho, igual que Zapatero lo puso, y que efectivamente, Susana, tienes toda la razón, ha servido de palanca porque la tauromaquia se defiende. Ahora resulta que se defiende. Venga, rápidamente, que tengo ahora ves quién, ¿sabes? Ahora se no lo conociste, pero yo conocí a uno de Herri Batasuna, que había sido miembro de Comando Lenta, Johnny Dígoras, que era el mayor ferviente y tal, llegó a ser banderillero. Sí, señor. Vosotros sabéis quién ha sido siempre. Johnny Dígoras. Del PP que conozco yo. Enrique Mújica. Enrique Mújica era del País Vasco. ¿Sabéis quién ha sido siempre quien ha prohibido la tauromaquia? Libertad. La aristocracia y los reyes en España. ¿Y eso? Porque los toros siempre han sido un fenómeno de masas. Ya. Y la gente dejaba de ir a trabajar por ir a otros pueblos a ver toros. Sí. Y a la gente rica le importaba que los trabajadores estuvieran trabajando. Y esos son los que más han luchado contra los toros siempre. Pues, les contábamos hace unos minutos que la policía había batido hacia un hombre que pretendía quemar una sinagoga. Bueno, pues no me lo quiso confirmar en ninguno de los casos, pero si fuese así, ¿qué ganaría Pablo de Rojas, sabiendo que ellas no son las titulares, las propietarias? Hombre, yo creo que lo que intentará es hacerse con el convento a un precio, bueno, pues lo más barato posible, ¿no? Yo creo que aquí, por detrás, pues puede haber una trama de carácter inmobiliario y que es lo que ha llevado también a convencer a estas monjas de que lo mejor que pueden hacer es abandonar la iglesia. Pero insisto, el hecho de que abandonen la iglesia no quiere decir que el convento sea suyo, lo puedan vender y repartirse, digamos, el botín, si me permiten la expresión entre ellas, ¿no? ¿Usted recuerda algún caso parecido en la iglesia? Pues ha habido algunos casos, hombre, no en un supuesto de cisma, ¿no? Sino más bien por desconocimiento de las normas del derecho canónico, en la que se ha intentado por alguna comunidad también de religiosas vender bienes por encima del valor o de un determinado valor por el que se necesita la licencia de la Santa Sede, y al final el Tribunal Supremo, por ejemplo, en una sentencia muy conocida del año 21, que es la de los bienes del monasterio de Sigena, llegó a la conclusión de que toda esa venta de bienes, que además formaban parte del patrimonio histórico y sobre el que no había autorización de la Santa Sede, era nula en nuestro derecho y no se podía llevar a cabo. Y luego también hubo otra sentencia del Supremo con los tapices de una asociación que se llama Santa Rita de Casia. Y también, en este caso, una asociación quiso venderlos sin autorización del arzobispo de Madrid, que en ese caso era Rouco Varela, que decidió disolver la asociación, con lo que los tapices pasaron directamente a manos del arzobispo. Pues veremos qué pasa con esos conventos y si finalmente... Cataluña no lo han devuelto.
A ver, sí, efectivamente la Iglesia tiene pocos motivos últimamente para excomulgar a nadie, pero sí que preocupa, retratasteis muy bien ayer en la entrevista a este personaje, al falso cura, que lo que preocupa es que es quien han elegido por obligación jerárquica las monjas para que dirija la operación inmobiliaria. Es decir, que estén a merced de un tipo como el que acabamos de escuchar. No, nada más hay que verlo. Me preocupa, porque no quiero despreciar a estas monjas, pero preocupa que puedan ser estafadas, que puedan ser manipuladas, que puedan ser engañadas por un personaje de estas características. No, a mí lo que me preocupa efectivamente es que sean desahuciadas, estafadas, que acaben en la excomulgadas por un coctelero que está trabajando a las órdenes del tal Pablo de Rojas, que en fin es un señor con unos aires de grandeza que en fin le harían merecedor de un psiquiátrico en este momento. Igual la Iglesia debería ocuparse de mediar más que de excomulgar a las monjas y mediar para que se aparten de este personaje. Pero parece que a este señor con lo de psiquiátrico no le da por rezar, parece que le da por medrar, que es una cosa, distinta. Yo, en definitiva, me quedo con la Iglesia del Padre Ángel. Sí, pues oye, dicho sea eso, el convento es una joya. Empezar a comprobar que la nómina tiene ingresada por este importe. Y lo que vemos es que cuando le empezamos a pedir más documentación, ya deja de tener interés por el piso. Bueno, pues así estamos, Cándido. Digo que esto avala lo que tú contabas. Claro. Ojo a la microeconomía y ojo a los jóvenes. Claro, yo creo que hay gente que dice que los jóvenes de ahora no van a vivir peor que sus padres. La realidad ya está ahí. ¿Qué está pasando? Porque el patrimonio de las familias trabajadoras en general, con 22 años. En la casa, es imposible que lo hagan. Es la casa, cuando analizas, yo lo que tengo es un piso. Ese es mi patrimonio fundamental. Y a ellos eso les está vetado y eso es un problema muy serio, que hace falta, a mi juicio, vincular lo que es dónde se demanda el trabajo con la política de vivienda. Y como son compartimentos estancos, se está produciendo una situación... Lo que no puedo entender, Cándido, es cómo es posible que después de tantos años y con tanto dinero público que tenemos, invertimos y despilfarramos, todos los planes de vivienda pública fracasan, todos. Hay que poner más planes de vivienda. Hay que poner anunciaron algunos en campaña electoral. 60.000, 200.000 viviendas. ¿Dónde están? Hay que poner el foco donde tienen que poner los dos. Los gobiernos en cuanto llegan al gobierno, porque como Cándido digo, como es a medio plazo, al final lo dejan para la última legislatura, pero es que las consecuencias las estamos viendo ya en todas las generaciones. Los gobiernos no tienen competencia para hacer caso. Porque nadie... Bueno, porque tienen dinero. Quien tenga un hijo, una hija o quien tenga que buscar un piso en Madrid o en cualquier otra provincia es una tortura. Tú solo falsificas una nómina si no la tienes, sino qué necesidad de andar metiéndote en un problema. Hay que poner el foco donde está. El foco está en la falta de suelo. ¿Y por qué hay falta de suelo? Porque los ayuntamientos no están concediendo suelo para que se construya. ¿Y por qué no se hace ahora como se hacía en los años 80? Porque en los años 80 se creía que conceder suelo para hacer viviendas sociales era un efecto importante. Venga, un titular, Cándido. Bueno, hay 8 ciudades españolas, creo que son 8, donde se concentra toda la demanda de vivienda y la burbuja. Y es por el trabajo, que es donde hay trabajo. Hay que deslocalizar el trabajo, porque tenemos un 36% del parque de viviendas en